Gracias a los que estáis aquí de ponentes hoy. Para contextualizar un poco el sentido de la jornada de hoy, yo quería decir un par de cosas. La primera cosa es que, bueno, es el primer seminario presencial, también online, que hacemos, lo cual, pese a las complejidades logísticas, pues me alegra mucho porque por fin hemos podido tomar un café antes, tomaremos un café después, nos hemos visto en persona con mascarilla y, bueno, es una buena noticia. Lo segundo que quería decir es que el detonante de organizar este seminario ha sido pues, la circunstancia afortunada de que venían a Madrid Marco Aparicio, que tenéis ahí sentado, y David Amu, que son dos de los autores de este libro que tenemos aquí, no sé si se ve, Códigos Comunes Urbanos, herramientas para el devenir común de las ciudades. Se ha publicado en Icaria, es un libro que yo creo que es fantástico, que encaja a la perfección con los objetivos del proyecto. Lo han editado junto con Ana Menéndez Andés, que no ha tenido que viajar, porque ya estaba aquí ya. Y entonces hemos aprovechado esta feliz circunstancia para organizar un seminario encajándolo con algunas de las cosas de las que veníamos hablando en el marco del proyecto y que pensábamos que podían contribuir, pues bueno, a iluminar algunos de los aspectos que caen bajo la rúbrica de los comunes, bienes comunes, commoning, etcétera, que bueno, es un tema que abarca muchos ámbitos, ¿no? Hemos tenido ya una jornada acerca de feminismos, hemos tenido una jornada más conceptual, hemos tenido una jornada sobre comunes digitales y la idea es ir tocando varios de los palos que afectan a la noción de comunes con el ánimo pues, de levantar un poco un mapa, ¿no? De la noción de comunes, sus usos, sus aplicaciones, sus complejidades. Última cosa que quería decir, antes ya de dar la palabra a los ponentes, es que como habréis visto por el título del seminario, pues bueno, la idea es que este sea el primero de un ciclo de 2 seminarios en los que vamos a abordar eso que hemos llamado, pues, un poco tentativamente, la escala de los comunes. Es decir, la problemática de cómo institucionalizar los comunes en diferentes escalas geográficas, sociales, porque las complejidades son distintas, ¿no? Probablemente no es lo mismo la puesta en marcha de mecanismos de acción cooperativa comunitaria en la escala rural que en la escala metropolitana, o en la escala internacional que en la escala local. Y bueno, un poco de todo eso es lo que queremos hablar aquí hoy. Dicho eso, ya les doy la palabra a los ponentes. La idea, somos muchos, la idea es que sea una sesión lo más flexible y abierta posible y un poco en clave de mesa redonda. Entonces, le voy a dar la palabra primero al grupo de personas que han editado este libro de Códigos Comunes Urbanos, algo más os comentarán ellos, seguramente. Después intervendrá Carolina Yacamal y finalmente Adriana Almazán. Bueno, pues la problemática que se va a ventilar aquí es la de los comunes urbanos, que es de lo que versa fundamentalmente este libro, y los comunes rurales, de lo cual hablarán Adrián y Carolina en parte. Ya está, creo que no me dejo nada en el tintero. ¿Estamos bien? Bueno, muchísimas gracias a los que han viajado, a los que estáis aquí y a los que tan sobrevenidamente habéis accedido a formar parte de todo esto, porque la organización ha sido un poco express. Muchísimas gracias a los que os habéis despertado pronto si estáis al otro lado del océano para asistir a la sesión. Y nada, vamos a procurar hablar todo lo fuerte que podamos, pero es un poco difícil subir mucho volumen en vuestras casas porque tenemos una cortada de espera ahí, las ventanas abiertas por el protocolo COVID, el aula tiene eco, pero bueno, haremos lo que podamos. Y ya está, chicos, chicas, tenéis la palabra. Bueno, buenas a todas y a todos. Primero agradecer muchísimo a Luis y a la Universidad Autónoma. De verdad que es un placer poder verse la cara después de verse mucho por Zoom y haber tenido muchas conversaciones. Es como la vuelta a lo presencial y tener la oportunidad de conocer a Adrián y a Carolina. Entonces, muchísimas gracias por organizar esta sesión y darnos una oportunidad de presentar el libro que hemos publicado hace poco. Y también creo que el tema de la escala de los comunes es muy importante, es uno de los temas de este libro, y porque nuestra idea era repolitizar un poco los comunes, porque hay una moda, digamos, de procomún, comunes, el común, muchas publicaciones, muchos usos distintos, a veces contradictorios de estos términos. Y una de las ideas del libro era repolitizar los comunes, es decir, que también es una posición política y no solo es una economía política de los comunes, sino que son procesos políticos. Y dentro de estas versiones, digamos, más despolitizantes de los comunes,
creo que la escala es bastante importante. Lo que nos dimos cuenta es que siempre hablamos de escala muy micro, es decir, una huerta urbana o un centro social, o de toda la ciudad como un común, como se pueden hacer Harvey o Negri, como todas las ciudades son común, pero que faltaba una escala entre lo micro y lo macro, que es la escala meso. Y esta escala meso la necesitamos de manera teórica, pero también de manera política, es decir, que tenemos que saber cómo pasar de lo micro a lo macro, cómo pasamos de una huerta de algunos proyectos concretos a la ciudad como un común, ¿no? Cómo avanzamos políticamente de manera operativa hacia la ciudad como un común, ¿no? Y respecto a esta escala, en la introducción del libro, y pusimos como así como dos contradicciones, que sería por un lado lo público sin lo común, y por el otro lado lo común sin lo público. Y frente a esas dos contradicciones, la hipótesis que presentamos es la del devenir común de lo público. Entonces, lo primero que es lo público sin lo común es lo público estatal, es decir, la lógica representativa, delegativa que excluye la comunidad, que excluye los usuarios de la toma de decisión. Y esto, el nivel de escala, no es solo lo estatal como lo nacional, sino lo estatal como forma jerárquica de poder. También respecto a la conversación sobre lo urbano y lo municipal, hay visiones un poco naif a veces del municipalismo, por ejemplo, que ven la municipalidad o la ciudad como lo próximo, la proximidad, entonces ya de por sí el autogobierno. No, las ciudades también pueden ser gestionadas de forma estatal, en tanto que puede de manera jerárquica. El alcalde puede ser un rey hobbesiano totalmente despótico, ¿no? Entonces, esto sería lo público sin lo común, que es la lógica estatal, de sacar lo común de la toma de decisión, y lo otro es lo común sin lo público. Eso es como de manera un poco provocativa, nos hemos querido distinguir de las formas de comunes que rechazan cualquier tipo de institucionalidad pública y que buscan, en verdad, como lo hemos llamado, la tentación de la secesión, ¿no? El huir, la secesión, alejarse de cualquier forma estatal y de cualquier forma de mercado para crear en un nicho una comunidad, ¿no? Y creo que esto tiene mucho que ver con lo que Eric Olin Wright llama las transformaciones intersticiales. Me ha apuntado una cita que dice que las transformaciones intersticiales tratan de construir nuevas formas de poder social en los nichos, espacios y márgenes de la sociedad capitalista, a menudo ahí donde no parecen plantear una amenaza inmediata para las clases y élites dominantes. Entonces, esto sería lo comunitario sin lo público, ¿no? Lo meramente comunitario. Entonces, en contra de esto, también pensamos que lo común tiene que poder transformar lo público y transformar lo privado. Transformar la lógica misma de cómo gestionamos la cosa pública, y es esta idea del devenir común de lo público. Y solo ya que estamos en una facultad de Derecho, sin hacer spoiler de la parte jurídica, que yo soy el sociólogo de ustedes, Marco es jurista y Ana es arquitecta, pero esta dicotomía entre público sin común y común sin público también está en el derecho, ¿no? Y entonces las herramientas jurídicas, los códigos comunes, pero yo en el capítulo que hice sobre propuestas legislativas de los movimientos sociales de vivienda, iniciativas legislativas populares, mociones, y los estudio como una forma de superar la dicotomía entre derecho comunitario y derecho estatal, porque no es un derecho comunitario, en el sentido que no son reglas informales que se aplican solo dentro de una comunidad, no son costumbres en común como las que estudió Thompson, por ejemplo, porque va más allá, buscan inscribirse en el derecho público, como una forma justamente de salir de la comunidad de commoners. Por ejemplo, la PA desde la autoorganización, desde la autotutela de derechos para desahucios, pero hay mucha gente que no llega a la PA, entonces hay esta voluntad de inscribir textos, leyes que permiten salir de la comunidad de commoners. Pero tampoco es un derecho estatal, porque el proceso político viene a extraer lo que es el monopolio
público, el monopolio estatal de la actividad misma de legislar. Es decir, que son leyes que se crean en asambleas, en instituciones no estatales, de manera horizontal, y solo después van a parlamentos o órganos públicos. Entonces no es ni un derecho comunitario ni un derecho estatal, como un derecho del común que todavía estamos persiguiendo y buscando. Creo que ahí lo dejo y otra para la Ana. Una de las consecuencias de lo que comentaba David, del interés por la escala, de lo próximo y de lo municipal, pero también el interés por la incidencia, nos ha hecho mirar en el libro, hacer una recopilación. Nosotros, bueno, este libro en realidad es una recopilación de casos, en el que hay, como decía David, este marco general en el que nosotros nos posicionamos en un cierto tipo de comunes que creemos que rompen también la dicotomía entre el neoinstitucionalismo y el neomarxismo, que es normalmente, ¿no?, la división de las posiciones teóricas de comunes en los últimos años, para encontrar algo que se parecería más a lo que define Máximo de Angelis como una definición de los comunes como un sistema social, y que de alguna manera puede y debe coger herramientas y reflexiones de estos dos campos. En el libro hacemos este marco y luego le pedimos a gente que ha estado trabajando en la práctica en proyectos que, en nuestro punto de vista, tienen que ver con los comunes, pero tienen que ver también con las instituciones públicas, locales, un análisis de estas experiencias y, bueno, terminamos con una serie, digamos, de propuestas, ¿no?, políticas en torno a este análisis. Ahí nos damos cuenta, y esto también es para, yo como, digamos, como arquitecta urbanista, que he trabajado en urbanismo bastante, en la Comunidad de Madrid, que es un sitio muy duro para hacer urbanismo. Claro, yo estoy influenciado por la idea de que los planes generales son en realidad la única pieza considerada como legislación que producen las municipalidades y que por tanto tiene que ser aprobada por las comunidades, porque es lo único. Todo el resto de las acciones en España que se hacen desde la municipalidad son acciones netamente administrativas. Y ahí para nosotros también entra una importancia de otra división dicotómica que se hace en este marco teórico, que es entre la idea del común o de los comunes como una idea política, digamos, constituyente e instituyente, que trata de la, digamos, gobernanza, con la idea de la administración como algo que tiene que ver con el ámbito neoliberal y que de alguna manera no llega a tener digamos, escala de lo político con mayúsculas e importante. La experiencia municipalista en la que yo participé en la ciudad de Madrid nos demuestra que los actos administrativos son actos netamente políticos y que la diferencia entre que tengas que presentar 2 papeles o 15 papeles para cualquiera de los procesos administrativos que conforman la vida material de la gente en sus territorios es profundamente importante, ¿no? Entonces, de esa serie de acciones, de alguna manera, también para romper la idea de que son acciones concretas que suceden, digamos, en contextos, intentamos extraer una serie de ideas guía de este tipo de acciones. O sea, ¿qué serían las cuestiones comunes que nos podrían permitir esta codificación que, como decía David, le llamamos códigos, no porque sean códigos legales? En mi caso personal, la idea del código operativo viene mucho más de la experiencia del software libre y de la experiencia de trabajo con la comunidad hacker y con la comunidad copyleft, pero si no, digamos, el interés por las cosas que son operativas y que son capaces de coger ideas de lo político y convertirlos en herramientas de transformación de la realidad. Y ahí en las conclusiones apuntamos a 3 tipos de acciones que nos parecen interesantes. Una sería la acción jurídica, esto que ha comentado también David, de reivindicar la capacidad de generar los códigos y de institucionalizarlos. O sea, la idea de que las comunidades y los comunes se organizan en torno a procesos espontáneos, ¿no?, que vienen así en torno, digamos, a una buena voluntad o a un marco ético
no se corresponde con la realidad de los comunes, ni con la realidad de los comunes históricos, ni con la realidad de los comunes contemporáneos de las comunidades indígenas. Esto lo cuenta preciosamente nuestra compa Edurne Bagué, hablando sobre la gestión del agua. Dice, las comunidades indígenas tienen procesos de institucionalización y de regularización de sus procesos que son muy estrictos y muy configurados. Entonces, no dejarse, digamos, caer en esta idea de que los comunes no tienen que ver con la institución. Porque cuando hablamos de institución, normalmente nos referimos a las instituciones públicas del Estado-Nación, pero hay muchos más tipos de institucionalidad y los comunes es una de ellas. El otro tipo de acción que proponemos es la acción epistémica, o sea, reivindicamos estar en sitios como estos, tener debates como estos, la necesidad de producir herramientas que nos permitan entender cómo se están dando estos procesos, ¿no? Y que nos permitan también volver a articularlos en otras formas de autotutela de derechos en este caso. Y por último, una acción política. Y ahí volvemos a la idea de que los comunes no son ni solamente, digamos, ideas de macro, ni ideas, digamos, de gestión concreta, sino que son procesos de politización que mueven la realidad en la que estamos en una dirección determinada y que creo que en los últimos años esa dirección determinada, y yo diría en los últimos meses en la ciudad de Madrid, esa transformación concreta de la realidad en torno a otro modo de relacionarnos y a otro modo de tomar decisiones sobre los recursos colectivos que necesitamos para la vida, impuesto en ese marco, da igual la soberanía alimentaria que la polución de CO2 en el aire, es decir, que estamos además en un momento de crisis en donde los recursos necesarios que necesitamos para la vida, como decía Luis, cubren de escalas globales y planetarias a escalas súper próximas. Esto necesita una acción política que en muchos de los casos que hemos visto pasa, además, por poner esos problemas que son individuales en colectivo, y para ponerlos en el colectivo necesitas ponerlos en el espacio público, y ahí volvemos a entrar con la idea esta del devenir común de lo público. No dejar el concepto de lo público en manos de las concepciones estatales, sino convertir lo público en lo común y el espacio común de acción. Y aquí... Bueno, pues seguimos. Reiterar agradecimientos, de verdad, muy sinceros. Y para completar lo que comentaban Ana y David, voy a partir de una motivación que nos lleva a hacer este trabajo. En realidad, que tiene un recorrido previo, que nos encontramos en varios espacios, que nos encontramos sociólogos, arquitectos, urbanistas, juristas, ¿no? Esa energía también de perspectivas, y vemos que nos está moviendo y preocupando cosas muy parecidas, quizás desde lenguajes un poquito distintos, pero que no va a ser, creemos que no va a ser especialmente difícil el encontrarnos y desarrollar los conceptos y las perspectivas de transformación política de manera compartida. Yo creo que también nos mueve una sensación compartida que es, Silvia Rivera Cosicanqui, la pensadora boliviana, habla de la necesidad de la acumulación de lucidez, ¿no? Como procesos sociales, organizativos, ¿no? Que son capaces de articular colectivamente propuestas, ¿no? A través de prácticas, instituciones, etc. Pero creo que la sensación, creo que compartimos, es que en nuestro caso, en nuestro contexto, la acumulación de lucidez ha sido fundamentalmente una acumulación de lucidez de diagnóstico, ¿no? Hay un exceso de diagnóstico, llevamos décadas diagnosticando, hasta el punto que hemos llegado casi a un consenso total de diagnóstico, incluso entre posiciones muy distintas. O sea que todos y todas estamos analizando la realidad de una manera bastante parecida respecto de por qué hemos llegado hasta donde llegamos, qué es lo que ha pasado, etcétera, ¿no? Y en cambio, esa acumulación de lucidez propositiva nos falta. O sea, mucho diagnóstico, exceso de diagnóstico, defecto de propuesta. Y es ahí donde nos centramos y coincidimos. ¿Dónde merece la pena? Hay muchos ámbitos, pero ¿dónde merece la pena pensar propuestas? En eso que decía David, en eso meso, ¿no? En ese punto de encuentro, de perspectivas de transformación de mayor escala y de prácticas y realidades de nivel mucho más cotidiano, mucho más cercano y demás, ¿no?
porque ahí creemos que es posible conjugar la construcción de propuestas concretas que acompañen procesos reales, sujetos en movimiento, articulados, que miran de satisfacer necesidades. Y ahí es donde, pues sí, desde esas perspectivas, por ejemplo, desde la perspectiva del análisis jurídico, pues una de las consensos del diagnóstico es la fastuosa fragilidad de los derechos, del mundo de los derechos. Siempre que a los derechos les llaman a actuar cuando hace falta, es decir, cuando hay procesos de desposesión acelerada, de desigualdad y de dominación, por tanto, crisis económicas, etcétera, los derechos no aparecen. Pues su fragilización es tal, y no solo los derechos sociales, sino encadena derechos sociales y acompañados derechos civiles y políticos, derecho a la protesta, etcétera, ¿no? Del 2008 al 2015, como mínimo, es que esos 7 años lo reflejan absolutamente todo, ¿no? Pongo el 2015 por 2 elementos, porque es la aprobación de la ley Mordaza y la reforma del Código Penal, y porque teóricamente es cuando se cifra la salida de la crisis, ¿no? A nivel macroeconómico. Pero sabemos que lo que marcan esos 7 años es, de nuevo, otro paso más en la intensificación de la fragilización, no de los derechos, que eso es el síntoma, sino de los sujetos. Y ese es otro de los elementos que nos convocan. Es decir, desde una reflexión jurídica, si pensamos formas de garantizar derechos, de blindar lo que se dice, ¿no? Es que hay que blindar los derechos sociales. Y hay que blindarlo, aunque no es blindar exactamente, porque no estamos pensando en procesos cerrados y rígidos, sino todo lo contrario, pero lo que hay que reforzar y lo que hay que acompañar son los procesos de subjetivización colectiva, son los procesos sociales, de comunalidad, que permiten garantizar necesidades a través de la articulación colectiva, de la identificación de las necesidades en peligro o amenazadas y de la satisfacción de las mismas. Y eso nos lleva a repensar las instituciones jurídicas y a repensar también las estrategias respecto de qué es un éxito jurídico, un éxito político juridificado. Un éxito político juridificado es instituciones que acompañen, refuercen, impulsen los procesos de subjetivización colectiva, de organización. Por ejemplo, hay un ejemplo que es ley de viviendas, es que llega a haber ley de vivienda a nivel estatal. En la discusión sobre la contención de los precios, la limitación de precios en zonas tensionadas respecto de los alquileres. Evidentemente que hay una disputa de mercado, de mercantilización y de beneficio de unos que no quieren esos controles y otros que los necesitan para poder vivir. Hay una disputa económica por ahí dura, seguro, pero también hay una disputa epistémica y de cultura. ¿Qué sucede? Que para determinar precios en ámbitos municipales, en zonas tensionadas, y hay que ir revisándolos, y para ir revisándolos se necesita un colectivo organizado, sindicato de inquilinos, inquilinas, etcétera, que esté detrás de la garantía colectiva del derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda ya no se busca como un derecho individual, de ámbito social, que además oculta los procesos colectivos y sitúa la relación individuo-estado, sino que si nosotros tenemos que ir viendo qué municipios, en qué condiciones hay que ir revisando, cuáles son las zonas tensionadas, dónde se pone el límite de los precios de alquiler, etcétera, ahí hace falta un colectivo en marcha. Y claro, un sistema que de manera victoriosa ha conseguido desarticular la única experiencia que se había juridificado, que es la del ámbito laboral, la ha no aniquilado, pero prácticamente en todo el globo terráqueo. De repente que les salgan otras experiencias que lo que están exigiendo son formas de negociación colectiva, de disputa colectiva, donde los derechos no existen si no hay negociación, si no hay espacio colectivo, que ya no es un colectivo que emerge puntualmente. En un seminario que tuvimos que participó Luis, cuando hay un fenómeno atmosférico, nieva, y los padres y madres se organizan para sacar la nieve porque el horror de tener una semana a los hijos en casa les motiva profundamente. Ahí hay una comunidad de movimiento que se articula porque ha fallado el Estado y porque ha fallado el mercado. Pero es una emergencia puntual para esa situación de fallo de mercado y de Estado, que normalmente cuando fallan
fallan en la satisfacción de esa necesidad, pero no fallan en el control de lo que es la estructura entera de satisfacción de necesidades respecto del propio proyecto mercantilizador, etc., ¿no? Eso es una... O sea, esa emergencia contextual es interesante. Eso nos dice que los seres humanos somos comunidad. Pero de lo que estamos planteando aquí no es eso. No es esa emergencia puntual cuando el Estado o el mercado falla, sino estructuras colectivas permanentes capaces de, no solo de disfrutar el espacio, sino de transformarlo, como señalaban Ana y David, transformar el sentido y la organización de lo público y también el sentido de la organización de lo privado y sus funciones, ¿no? Por tanto, hablamos de necesidades, hablamos de fragilidades y de interdependencias, ¿no? Estamos hablando, por tanto, de algo que las feministas llevan diciéndonos desde décadas y que en el mundo del derecho hemos seguido hablando del sujeto individual, de la autonomía del individuo, del derecho, etcétera, etcétera, y no hemos aprendido a que lo que estamos discutiendo son necesidades, son interdependencias, son fragilidades, y lo llevamos a un terreno de concreción, de experiencias concretas y de disputa escénica, de cultura jurídica también, y de propuestas específicas respecto de, oye, es que hay mecanismos para que el ámbito de lo público, por ejemplo, en el ámbito municipal, por eso hablamos de comunes urbanos como un espacio de realización, transforme su propia manera de funcionar, construya institucionalidad pública de acompañamiento y de garantía de estos procesos, ¿no? Sin sustituir a los sujetos protagonistas de esos procesos, pero acompañándolos, ¿no? Y ahí es donde, en el ámbito del espacio público, en el ámbito de los comunes energéticos, del agua como bien común, y los distintos casos que se analizan en el libro, tratamos de ver dónde están esas propuestas, esas experiencias, esas disputas y esas posibilidades de transformación que desde esa escala meso están dialogando y están también apuntando hacia otros ámbitos de realización. Estáis siendo escrupulosísimos en el uso del tiempo. Bueno, también me sumo a los agradecimientos de los compañeros por la invitación a las jornadas, por ampliar el debate que tendremos más adelante. Yo me voy a centrar en el territorio, ¿no? Porque muchas veces el territorio lo vemos como algo inmaterial y ajeno, y bueno, pues eso tiene toda una serie de impactos en nuestra calidad de vida y bienestar, ¿no? En concreto, aquí también es importante incidir en la escala de la bioregión y romper un poco con esa mirada clásica del campo y la ciudad, ¿no? Ahora mismo estamos en un momento, en una crisis ecosocial y climática bastante importante que hace que sea necesario que busquemos otros enfoques, ¿no? Otros enfoques que mejoren esas relaciones campo-ciudad, porque al final los impactos ahora mismo pues, son bastante importantes, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues un poco por hacer un repaso, ¿no? Cuando se industrializan las ciudades empieza esa ruptura funcional que se tenía de la ciudad con el campo, y es el momento en el que el territorio empieza a mercantilizarse, ¿no? Aquí en la Comunidad de Madrid vemos el ejemplo clarísimamente, ¿no? La ciudad contemporánea se expande sin límites, se come todos los valores culturales identitarios del territorio, y el suelo fértil se mercantiliza, y con ello también el alimento, ¿no? Y esto es gravísimo. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, no tenemos un plan estratégico que haya surgido de abajo arriba con la ciudadanía, es más, no lo tenemos, y quien ordena el territorio son las grandes vías de comunicación, porque se necesita especular con el territorio, ¿no? Entonces, en este sentido, como dice Magnani, es importante avanzar en una relación solidaria entre el campo y la ciudad y buscar otros paradigmas, ¿no? Hay un planteamiento que se está trabajando, bueno, pues, sobre todo desde Francia con el agrourbanismo, y aquí también en España desde el paradigma agrourbano, que lo que busca es buscar otros modelos de ciudades, ¿no? Ciudades que busquen cerrar esos ciclos
y en red con otras pequeñas ciudades, ¿no? Pero no ir a ese modelo de ciudad que se expande y se come todo, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es importante, si queremos avanzar hacia un paradigma de lo común, que nos sustentemos en un cambio de escala, ¿no? En una escala que es la bioregión, ¿no? No podemos centrarnos siempre en esos proyectos micro, y en este sentido la planificación territorial y urbana es imprescindible. Por ello tenemos que avanzar hacia la democratización de esa planificación urbana y territorial, porque tiene un impacto directo en la calidad de vida, ¿no? Porque estamos viendo cómo se empiezan a privatizar recursos que son esenciales para la vida, como el agua, la energía, el territorio, incluso los alimentos, ¿no? En un momento de crisis como el que hemos tenido, el acceso a los productos frescos para muchas personas se han visto limitadas porque el precio sube, ¿no? Y esto no puede ser. Otra de las cuestiones que creo que son imprescindibles es avanzar hacia estructuras de gobernanza multinivel y multiagente. En este sentido, con la alimentación hay experiencias bastante interesantes que se están dando en Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, a través de consejos alimentarios en el que ciudadanos, junto con agricultores y empresas transformadoras, incluso supermercados, busquen una política de acceso al alimento fresco, de temporada, y que recuperemos el derecho a una alimentación saludable, pero también un precio digno para los agricultores, porque ahora con lo que nos encontramos es que el modelo territorial que tenemos prevalecen siempre los usos urbanos sobre cualquier otro uso, ¿no? Y esos espacios verdes, esos espacios abiertos, que al final son los que nos otorgan calidad de vida, ¿no? Donde tienen lugar esos paisajes que tanto nos gustan, pues se están perdiendo, ¿no? Otra cuestión que yo creo que es necesaria, aparte de buscar una planificación urbana y territorial democratizada, es también buscar otro modelo económico. O sea, tenemos que integrar que la economía social y solidaria, a través de sus valores y sus principios, es una economía que pone en el centro a las personas, y otro modelo económico tiene que avanzar, ¿no? No nos podemos quedar en proyectos aislados, porque al final esa transformación no se va a conseguir. Entonces, en definitiva, lo que se propone desde el paradigma agrourbano es generar unas relaciones más horizontales entre la ciudad y el campo, recuperar esa relación funcional desde un ámbito más igualitario, ¿no? Desde otro modelo de producir y de consumir. Ahora, por ejemplo, tenemos experiencias muy interesantes en Madrid, está el supermercado cooperativo La Osa, en el que los consumidores buscan controlar qué y cómo se alimentan, y buscan una relación solidaria con esos productores, ¿no? Que son los que mantienen, pues, nuestros paisajes, ¿no? Y un poco esos valores identitarios que se han ido perdiendo. Bueno, y por no extenderme mucho más, creo que aquí las claves también es ampliar la escala y buscar pilares para un buen gobierno del territorio. Bueno, pues cierro yo. También, bueno, redundar en el agradecimiento. Para mí todo un lujo escucharos y también aprender, porque creo que en el ámbito de la institucionalización yo tengo más bien que aprender. Ha sido uno de los motivos por los que también he querido participar en este proyecto, ¿no? Desde que quizá me llevaré más de lo que aporto. Lo único que, bueno, pues como una serie de matizaciones, sí que me parece importante que ahondar un poquito más en la cuestión del diagnóstico, que yo creo que es compartido, pero que también, pues de alguna manera se puede matizar, ¿no? Se puede matizar sobre todo en torno a la cuestión de los tiempos, ¿no? Y también a la cuestión de las prioridades, porque yo creo que hacer un acercamiento a la crisis ecosocial global, ¿no? Que de alguna forma plantee sobre la mesa una cierta urgencia de dar una vuelta a la insostenibilidad, ¿no? En general del modo de vida industrial y en particular del urbano, hablando, por ejemplo, de escenarios de caos climático cercanos, ¿no? O escenarios de escasez de energía y materiales, y situándolos en una escala de décadas y no de siglos, yo creo que resitúa mucho también y ayuda a poner en otro lugar quizá el pensamiento estratégico, que en el fondo es un poco lo que trabajamos, ¿no? Y lo hace porque digamos que los espacios urbanos, en ese sentido, yo creo que se convierten en trampas, ¿no? En enormes trampas metabólicas, pues naturaleza
naturaleza de sumidero, pero también políticas económicas de la desigualdad, ¿no? Y en ese sentido creo que es muy interesante todo lo que planteaba, ¿no? Me sentía muy cómodo, digamos, con vuestro marco y con esa alusión, vuestro texto a Castoriadis, porque yo hice mi tesis doctoral sobre Castoriadis, ¿no? Y comparto mucho esa filosofía de ampliar nuestro concepto de institución, que me parece muy importante. Lo único que, claro, yo creo que es difícil separar el concepto de institución en Castoriadis del concepto de autonomía, ¿no? No autonomía individual neoliberal moderna, sino autonomía también pues, colectiva, ¿no? Crítica, etc. Yo creo que con esos ingredientes y con esa ampliación, la centralidad o la importancia de repensar los comunes en espacios no solamente urbanos, en particular en repensar nuestra articulación con el territorio en clave de bioregión, y yo creo que retomando las ideas mejores, ¿no? De Ives y los primeros momentos en donde se planteaba esa organización del territorio, es crucial. Primero porque creo que hay que asumir una cierta dimensión agónica, ¿no? O antagónica o de conflicto en procesos que seguramente nos van a enfrentar a desestructuraciones, a conflictos del territorio y que de hecho ya lo están haciendo, ¿no? Nos centramos en la península ibérica, el extractivismo cada vez más es un problema real, ¿no? La frontera minera ya se ha expandido para llegar hasta aquí y digamos que esa mercantilización del territorio, no solamente para cuestiones propias a este modelo, ¿no? propio del capitalismo español de la construcción, sino también a las infraestructuras y otras, pues lo que nos está mostrando es que hay un montón de territorios, ¿no? En esos espacios rurales que precisamente en conexión con los problemas de despoblación están mostrándose tremendamente frágiles, ¿no? Precisamente a esas dinámicas de acumulación y sobre todo en sus dinámicas destructivas están de alguna manera reduciendo fuertemente las posibilidades de mejores respuestas, de construcción de escenarios que yo creo que deberían ser de crecimiento, ¿no? En esos propios territorios. Claro, ahí conectamos primero con los comunes ya existentes, porque también yo creo que se nos olvida mucho, ¿no? Que existen espacios, algunas más o menos lejos de lo público, ¿no? O sea, las comunidades de montes quizás son las más cercanas, pero en el territorio, por ejemplo, como Galicia, pues todo lo que son los montes en mano común, en verdad ya de por sí casi tienen esa otra manera de articularse legalmente, que yo creo que laterían en ese espíritu, ¿no? De esa institucionalidad ultracastoriadiana, y ahí hay ya, por ejemplo, algunas iniciativas muy interesantes, ¿no? De cómo reformular esa institucionalidad, esos estatutos, para dejar de hacer de aquello nada más que un espacio muerto o un espacio susceptible a la acumulación y hacerlo una parte integral de la construcción, digamos, de subsistencia. Porque yo creo que ahí hay una doble dimensión que es importante, ¿no? Y recupero esa cuestión de las estrategias intersociales, ¿no? ¿Por qué apostar por la construcción de vidas que de alguna forma puedan andar en esa autonomía en clave comunitaria en los espacios rurales? Yo creo que hay una dimensión doble muy importante. La primera es la cuestión de defensa, la cuestión de presencia en el territorio, ¿no? Digamos que hay necesidad de rearticular, de alguna forma garantizar, ¿no? Que esa descompensación sea la menor posible y que el escenario, digamos, se vaya reconstituyendo para que en esos momentos de descomposición pues esas polaridades sean menores, pero también hay una, digamos, una motivación en positivo, ¿no? Y esa motivación en positivo yo creo que tiene que ver con que tenemos que ser capaces de mostrar ejemplos, digamos, ejemplos vivos, de que hay posibilidad de construir otras formas de vivir que se pueden desacoplar justamente de esas dinámicas destructivas que también hemos analizado, ¿no? Y ahí es donde yo veo cierto riesgo, creo que no en vuestra propuesta, el texto que he leído no lo veo ahí, pero sí cuando oigo hablar de comunes urbanos o de comunes verticales, ¿no? Que es cuando quizá ese concepto de común, por un lado, se desliga de lo que es una comunidad, y yo creo que en la comunidad histórica, ¿no? Y en los comunes, en el estudio de los comunes rurales, pues de comunidad no se puede separar de subsistencia, ¿no? Ahí en ese sentido, pues también lo dice el ecofeminismo de subsistencia, autoras como María Mies, ponen sobre la mesa la necesidad de pensar justamente que cuando esos comunes son sustantivos, es porque hay una comunidad que también lo es, y lo que teje o une esa comunidad es justamente la posibilidad de una subsistencia compartida, ¿no? Una interdependencia. ¿no? Yo creo que eso no se cuenta en lo público tal y como lo entendemos, ¿no? Y que ahí juega un papel importante también incluso una ampliación del concepto de autonomía de Castoriadis, para no solamente dejarlo en esa cuestión crítica o comunitaria, sino también en la autonomía material, ¿no? Y eso pasa por pensar en soberanía alimentaria, soberanía energética, pero también, por ejemplo, soberanías tecnológicas, ¿no? E incluso construcción de imaginarios otros, ¿no? Eso yo creo que necesita o requiere en gran medida de la apuesta por esos comunes rurales, que no solamente dan, digamos, un punto de partida a nivel material y metabólico, ¿no? Sino también generan un nuevo escenario en el que otras relaciones sociales pues, son posibles, ¿no? Y eso es muy importante tanto en lo que tiene de campo de pruebas, y a nosotros, por ejemplo, como equipo de ecologistas en acción, y nos preocupa mucho la cuestión de la escalabilidad también, ¿no? Cómo hacemos que esas experiencias de vidas otras que
configuran los metabolismos del territorio, pero también los imaginarios, las expectativas, ¿no?, que da el cuerpo y una imagen concreta de lo que significa el crecimiento, pueden escalar, ¿no? Pues eso es especial, ¿no? Y para eso pues yo creo que importa mucho entenderlas, cuál es su génesis, cuáles son sus condiciones, qué relación pueden tener conflictiva o simbiótica con espacios como los municipales, o sea que yo creo que hay un espacio de retroalimentación que es interesante, ¿no? Pero luego también, digamos, la cuestión, volviendo a la cuestión del conflicto, ¿no? O sea, cómo entender también que en ese contexto, en donde lo que nos vamos a encontrar sobre todo son resistencias, en donde yo creo que lo público está fundamentalmente dominado por lo estatal, ¿no? Y es muy poco permeable. Yo creo que las experiencias municipalistas también han sido un poco una prueba de ello. Cómo se puede forzar, y no solamente forzar en gestionar lo que ya existe, sino transformarlo, ¿no? Y ahí, en ese sentido, conectar esa noción de institución con esa noción de autonomía. ¿Cómo podemos forzar o dónde están nuestras palancas para hacer que realmente nuestros modos de vida se transformen, ¿no? Y a la vez podamos hacer frente a ese extractivismo desde fuera, pero también ese colonialismo de nuestro modo de vida, ¿no?, que tiene sus impactos ecológicos y otros, ¿no? Y yo creo que también ahí en los espacios rurales hay un campo de batalla fértil en donde existe esa posibilidad de rearticular a partir del territorio y que seguramente, según estas crisis, porque bueno, hemos vivido ahora esta crisis pandémica, pero seguramente pues, va a haber otras, ¿no? Y nos vamos a tener que ir acostumbrando a escenarios de disrupción, ¿no? Según eso vaya ocurriendo y justamente la ciudad se vaya convirtiendo en un lugar más hostil, ¿no?, va a ser probablemente determinante qué tipo de estrategias, imaginarios y actores políticos en el mundo rural ofrecen la posibilidad de rearticular el territorio de otro modo, ¿no? Entonces, bueno, no sé, por lanzar algunas cosas que podemos debatir, ¿no? También creo que cambia mucho el pensar en clave de dar una alternativa en mayúsculas o pensar en una clave de dónde vamos a rearticular las diferencias y luchas, ¿no? A ver, ahora que habéis, muchísimas gracias a todos porque os habéis tenido al tiempo de manera escrupulosísima. Es decir, os habéis portado mejor aún que lo que yo os había... Habéis tenido menos tiempo del que yo os había concedido. Como estoy un poco atontado por la alergia, se me ha olvidado decir dos cosas en la presentación inicial. Aprovecho ahora, antes de dar paso a la mesa redonda y al debate. Primero, además del librito fantástico que ha motivado a la organización de esto, tenemos aquí este librito de Carolina Yacaman y otras, que se llama Agricultura periurbana y Planificación Territorial, que aprovecho para recomendar. 2. Adrián nos trae su flamante libro Técnica y Tecnología, recién salido del horno también, que aprovecho para recomendar. Y siguiente cosa que he pensado, porque lo ha dicho Ana, que siempre os lo hacen y hoy se me ha olvidado, es que me gustaría celebrar y subrayar especialmente la interdisciplinaridad de esto. Aquí tenemos a una arquitecta, a un sociólogo, a un jurista, a una geógrafa y a un filósofo. Es que es arcoíris, es que no puede ser más bonito desde este punto de vista, ¿vale? Y esto es algo importante que refleja en buena medida lo plurifacético del tema de los comunes y las múltiples vías de acción que cabe trillar para lograr comunes y una gestión cooperativa de muchas cosas desde varios puntos de vista. Bueno, ya me callo. Habéis dicho muchas cosas, yo creo que la idea ahora sería, si os parece bien, que abramos una especie de mesa redonda entre vosotros, si lo tenéis a bien, si ha habido cosas que hayáis dicho los unos o los otros que os hayan motivado la reflexión o os hayan invitado al diálogo, pues si os ha quedado alguna cosa en el tintero, al lo que han dicho el resto de los colegas. Y ya después abrimos el turno a todos para que contemos cosas todas. Yo tengo cosas que decir, pero prefiero escucharlas a vosotros primero. Así que nada, tenéis la palabra. Cosas hay, pero venga, va, no, una cosa al final, ¿no? Respecto de las comunidades, ¿no? Creo que hay como temas importantísimos. Es cierto que y por dos vías. Una es la comunidades de subsistencia. Es verdad que eso articula, ¿no?, la necesidad más imperiosa de eso, del funcionamiento colectivo brutal, y eso lo hemos visto en muchas experiencias, ¿no? Y tiene una parte que nos explica la potencia de lo colectivo, ¿no? Cuando hay un terremoto de Ciudad de México, por ejemplo, la capacidad de la respuesta, ahora en el contexto pandémico también, ¿no? Las respuestas colectivas y demás, ante necesidades muy claras. Lo que sucede es que creo, y aquí es donde este punto creo que necesitamos como darle unas vueltas,
de nuevo siempre nos lleva a esas situaciones de ausencia de Estado, de ausencia de mercado. Cuando el altiplano boliviano, el Alto, se organiza y es capaz de bloquear la ciudad de La Paz y de ahí forzar, ¿no?, la guerra del gas y la guerra de la Cochabamba, de forzar luego finalmente el proceso constituyente. Es muy potente, pero es cierto que esa colectividad está muy vinculada a esa necesidad de subsistencia. Y claro, en nuestro contexto, en un contexto occidental, europeo, donde determinadas todavía ciertas necesidades más o menos cubiertas, claro, nos decimos, bueno, pues hay que esperarse a que la subsistencia nos invada, ¿no? La guerra por la subsistencia nos invada y ahí aparecerá la comunidad. Bueno, quizás mejor nos avanzamos o tratamos de acompañar procesos colectivos que existen, que tampoco están tan vinculados a esa necesidad última, sino a otra manera de hacer las cosas, a otra manera de interpretar las necesidades, a otra manera de satisfacerlas, en que ya con mucha claridad se ve el carácter absolutamente insuficiente, frágil de los dispositivos y de estatales, ¿no? En temas de periodos colectivos, en temas de la concepción de la salud misma, ¿no? Que recogemos en el libro con la salud, ¿no? Como el libro de salud. Y yo creo que ahí es donde tenemos, ¿no?, como aterrizar en nuestro contexto, y por eso creemos que, no de manera desconectada, pero sí que la discusión de comunes urbanos, en el sentido que lo urbano como espacio de convivencia colectiva, ¿no?, es fundamental para vincularnos a los procesos nuestros que están vivos en este mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, rápidamente, eso también nos lleva a decir, oye, ¿qué hacemos cuando la comunidad, claro, ¿no?, aparece? Sabemos que hay alguna comunidad en el humano, pero desde lo público, por ejemplo, yo pongo solo este ejemplo y ya lo dejo ahí, así como la experiencia de Terrassa respecto al proceso de remunicipalización del agua cuenta con una comunidad articulada potente, Asamblea del Agua de Terrassa, que después eso no solo presiona un proceso de remunicipalización, sino que un proceso de remunicipalización que incorpore la común y que incorpore la empresa pública del agua, un espacio que la propia lo inserte dentro de la empresa, un espacio de cogestión de la recuperación, que es el observatorio del agua de Terrassa, la OCP. Eso existe en Terrassa porque hay una articulación previa muy rica de asociaciones vecinales, de asociaciones de ecologistas, de la Universidad Politécnica de Talco. En Girona, Salti y Sarrià de Ter, ¿no?, que son los dos municipios que están juntos, ahora hay un proceso de remunicipalización del agua. Y Edurne Bagué, que es la que escribe en el libro esta parte, está acompañada también de ese proceso y ella nos dice la diferencia. Claro, en Terrassa había una comunidad articulada que empujaba y aquí hay que crearla. Entonces, la duda es, ¿pero hay que crearla o no hay que crearla? O sea, ojo con lo que estamos haciendo, ¿no? O hay que, bueno, estimularla, a ver qué pasa, pero de eso estamos hablando también cuando hablamos de comunidad, ¿no? De identificarla, pero también de ver qué mecanismos nos planteamos a nivel político, pero también a nivel jurídico, para que eso surja, empuje y transforme. Lo que quiero también apuntar es que el uso de comunes urbanos, en el que hemos tenido discusiones sobre no son urbanos, son rurales, ¿qué pasa con los rurales? ¿Por qué son los urbanos? Que esto es un tema, ¿no?, que sale mucho. Creo que para nosotras identifica un tipo determinado de comunes que son estos comunes que son emergentes. Y ahí, por ejemplo, a mí me parece interesante un texto que escribió Isabel Stengers con Serge Kurwitz, donde ellos hablan de una diferencia entre los comunes resistentes, es decir, comunes donde todavía, y estoy hablando del mundo occidental, ahora mismo, que la realidad es que nosotros habitamos, de los territorios que nosotros habitamos, todavía existe la memoria de la gestión colectiva, pues los montes, el Mano Común de Galicia, los centros sociales, ¿no?, autogestionados, o sea, entornos donde eso existe, entonces haces una acción resistente, y sitios donde no existe y lo que tienes que hacer es una acción resurgente. Ellos hablan de los comunes resurgentes, ¿no? Y es ámbitos como el agua, donde en un sitio como Cochabamba
está la experiencia y se tiene, pero que aquí, ¿no? En el mundo en el que estamos acostumbrados, de que yo abro el grifo, ¿no? O sea, en Cochabamba, de hecho, había dos áreas. Estaba la gente que tenía el agua municipal y los que no tenían el acceso al agua y se tuvieron que construir el común por pura necesidad. La gente de los sistemas autogestionados, en las asambleas, en la Guerra del Agua, a la gente de la ciudad consolidada les decía: ustedes son unos irresponsables, porque no tienen ni idea. No se responsabilizan de cuando abren el grifo de dónde llega este agua. Entonces, sí, esto que nosotros hemos perdido, ¿no? No me cuenta muy bien por qué y todo el proceso, se tiene que volver otra vez como a reinventar. Entonces, si esos comunes son emergentes, y comunes, como dice, ¿no? Peter Leinebach famosamente, no es un common, no es un objeto, sino que es un proceso de commoning, estos tres elementos de la comunidad, el recurso y el modo de gestionar ese recurso no están ni dados a priori ni son estáticos. Y eso quizás sí que es una diferencia con unos comunes tradicionales. Nosotros podríamos imaginarnos que la gestión de comunes en los valles de Navarra, del mundo de la Navarra, del Tribunal de las Aguas de Valencia, han sido institucionados hasta cierto punto de que esa comunidad identificada, el recurso que están gestionando y el modo de gestionarlo, más o menos se ha estabilizado. En los comunes que a nosotros nos interesan, la gente de Nápoles, ¿no? Francesca de Tulio, María Francesca de Tulio o Giuseppe Mizzarelli, les llaman comunes emergentes todo el rato y tienen sus propias distinciones. Nosotros le llamamos comunes urbanos, es un poco popurrí de cosas, pero la idea que a mí me parece interesante es que no tienes por qué tener esos tres elementos dados, sino que hay ciclos de producción que a veces surgen de comunidades, a veces surgen de un recurso que porque está disponible se genera una comunidad y un modo de gestionarlo, y a veces porque el modo de gestionar es factible, como a lo mejor puede, ¿no? Como ciertos marcos, como lo que abre, ¿no? El OAR, pues se hace cargo de un recurso de una comunidad. Entonces, entender esto como que los dispositivos son varios, hacen que como decía Marco, en sitios donde no hay comunidad preexistente organizada, de alguna manera puedan tener surgir los comunes, porque si no, digamos, estamos un poco en tierra devastada. En muchos de los territorios que habitamos, digamos, laminados por el neoliberalismo, el capitalismo, el colonialismo y todo la cosa esta escandalosa de la que hablamos ya. Y lo otro que quería comentar con respecto a lo público es que desde un punto de vista de gestión de los recursos netos, no podemos renunciar a lo que ahora mismo está en manos de lo público. No hay manera. O sea, yo no me imagino qué manera tenemos de digamos, de separarte del Estado de lo público y gestionar una vida buena para todas, digamos, diciendo a lo público: venga, tú gestiona lo tuyo, que esto es imposible, las instituciones tal, la política todo es un desastre, vale, pero yo me voy a hacer cargo de los intersticios, porque son limitados. Y porque el Estado es la institución que está a cargo de los recursos colectivos que esto es un acuerdo, sabes dónde viene, no me voy a meter en estas ideas. Lo que yo pienso es, no podemos renunciar a eso. O sea, no hay otra vida, no hay otro planeta, no hay una manera de salir de la crisis ecológica que tenemos en nuestras vidas, si no es reapropiándonos de los recursos de lo público, por lo menos, y también de los del mercado, pues camino. No hay, la escisión y la autonomía tienen límites clarísimos. Y esto no podemos renunciar. Y en un momento, cuando venga la crisis, vamos a tener que dar ese paso. Vamos a tener que decir, necesitamos otras formas de gobierno y vamos a tener que ser capaces de imaginarlos. Ahí me parece que los comunes como forma de desarticulación de las lógicas estatales, que son segmentadoras en el territorio, tenemos una distribución en provincias que es del siglo XIX, señores, o sea, que es del 1850. Esto es una locura y una barbaridad. O sea, que esa tendencia del Estado al leviatanismo, a la segmentación, a la jerarquía y a la división, ¿no? Eso es una lógica imbricada que aplica a todo el territorio y que hay que desmantelar sistemáticamente. Entonces, no sé, no meternos en lo público, o sea, es muy duro, o sea, yo he estado ahí, es muy duro, pero no se puede renunciar. Porque además lo público, en muchas cosas además, es cerrador. Nosotros decimos desde el principio, no solamente acercamientos privados, acercamientos públicos. Y eso también, los tienes que pagar, pero encima tienes que reapropiarte de ellos.
creo. Yo no veo... Lamento me falta un poco, pero... Sí, sí. No, solo para seguir con lo que dice Ana de esta idea de la comunidad, y a veces efectivamente no está definida porque no existe, no hay un empujón de la sociedad que dice yo quiero gestionar esto, pero también creo que es una cuestión que políticamente nos conviene no definir la comunidad de manera cerrada, y ahí es donde la lógica de los comunes, el paradigma de los comunes, está opuesto al paradigma estatal también, en el sentido que en el paradigma estatal, del Estado-Nación o en general de esta manera, es la pertenencia a una comunidad que define la actividad política. Puedes participar si ya perteneces a esta comunidad política. Entonces, y creo que con los comunes es al revés, es la actividad política que hace que perteneces a la comunidad. O sea, invierte esta lógica, y es justamente, por ejemplo, en el caso de Nápoles, de este centro social que cuenta Giuseppe Michelini en su texto, encontraron una fórmula jurídica que permita que la gestión no sea en una fórmula que sea una asociación o una organización, sino que lo que recoge el texto jurídico es cómo se gestiona y no quién lo gestiona, ¿no? Y ahí puedes salir de esa definición cerrada de la comunidad. Es eso que buscamos, formas jurídicas que permiten abrir la comunidad a la actividad política de la gente que pueda entrar, o sea, que no sea una comunidad necesariamente cerrada. Y solo para seguir con lo de autonomía y de lo público y también las necesidades, yo creo que hay necesidades básicas que no están pero que no están cubiertas. La vivienda es un ejemplo clarísimo de que hasta en nuestra sociedad occidental hay muchas necesidades y comunidades, movimientos que aparecen en torno a esta necesidad vital. Y entonces, autonomía es satisfacer las necesidades de maneras colectivas sin nadie, y también es autónomas, o sea, darse a sí mismos su propia ley, ¿no? Entonces, creo que lo que hacemos un poco con la idea de códigos comunes... No, es con todos y todas, no es lo mismo, ¿no? Claro, pero es como conectar un poco las dos ideas de autonomía, es decir, es satisfacer las necesidades y también decidir todas cómo satisfacemos las necesidades de manera colectiva. Es darse a sí mismo la propia ley y poder satisfacerlas. O sea, son los dos. Entonces yo creo que la autonomía también sirve. O sea, creo que no hay que verlo como una alternativa entre crear nuevas instituciones ajenas al mercado del Estado y transformar las que existen. Obviamente no podemos ignorar las que, o sea, mira, con la pandemia vemos que la sanidad es una institución que no podemos ignorar, y no vamos a construir nuevos hospitales al lado de lo que existe. Lo que hay que hacer es democratizar las instituciones que existen. Entonces, yo creo que crear instituciones nuevas o democratizar las que existen no es una alternativa, hay que hacer los dos. Yo aportando un poco mi punto de vista sobre la acción pública, ¿no? O esa cogestión público-privada que se puede llegar a tener lugar. Creo que es necesaria, pero siempre buscando trabajar desde un modelo de la economía social y solidaria, porque si no entramos en relaciones excluyentes, ¿no? Pero sin embargo hemos visto que, bueno, pues, en la anterior legislatura, ¿no? Por ejemplo en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento en concreto de la Comunidad, ¿verdad? Se hizo un avance importante de buscar proyectos de cogestión público-privadas en las que sí se incorporaban los valores y los principios de la economía social y solidaria, y de hecho se buscaba generar un sector productivo que no fuera solamente el financiero o el turismo, ¿no? Sino buscar otros modelos económicos vinculados pues, con las energías renovables, con la movilidad sostenible, la alimentación, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa cuando hay un cambio de ciclo político y realmente no hay unos agentes fuertes en el territorio capaces de continuar con esos proyectos? Yo creo que una de las debilidades es
la legislación, ¿no? La economía social y solidaria todavía no está, realmente no es fuerte. Las entidades de economía social y solidaria tampoco lo son, no están bien estructuradas, con lo cual, ante lo poco que se ha avanzado, ante un cambio político, pues todo se derrumba, ¿no? Y yo creo que no podemos caer en acciones tan aisladas, porque al final las necesidades colectivas son muchas y no todo el mundo tiene capacidad de participar y de agruparse de manera colectiva para buscar satisfacer esas necesidades, ¿no? Entonces, desde aquí, creo que es interesante también abrir esta reflexión, ¿no? De qué cuestiones necesitamos para que realmente se pueda hacer una política basada en la satisfacción de esas necesidades comunes y que no esté sujeta a ciclos electorales, ¿no? Yo, por andar también un poco lo que comentáis, me parece muy sugestivo y creo que estoy muy de acuerdo, y si interpreta eso lo que he dicho es que no me lo he explicado bien, ¿no? En la necesidad de esa retroalimentación y de no dar por hecho de la existencia, digamos, de las instituciones de organización, ¿no? Los comunes y la comunidad. Yo en eso, la verdad, no tengo ningún problema en verlo, ¿no? Yo lo que veo son dos cuestiones que son más importantes. La primera es, en la circunstancia actual, la enorme importancia y la necesidad de replantear y reconstruir modos de vida. Y eso no es cualquier cosa, porque claro, yo veo un riesgo real, ¿no? Que creo que vosotros también, y es que esta nueva propuesta, ¿no? De la articulación de lo público a través de esta dinámica comunitaria, con los comunes, se pueda convertir más bien en una subrogación de un Estado cada vez más mínimo neoliberal, ¿no? Y justamente una, bueno, relocalización gratuita, una desresponsabilización, ¿no? Y eso está ahí, me imagino que lo que hay que considerarlo, ¿no? Claro, eso sobre todo viene y se puede dar si, digamos, aquello que se gestiona no pone en cuestión, ¿no? Si se hace, digamos, si se articula en la misma línea. Claro, poner en cuestión hoy es poner en cuestión de manera muy profunda. No solamente es poner en cuestión dinámicas institucionales, ni prioridades sociales, ni siquiera cuestiones relativas a la desigualdad. Tienen que ver con cuestiones productivas, con cuestiones técnicas, con cuestiones materiales, con cuestiones territoriales, ¿no? Cuestiones que están, digamos, muy inscritas muy profundamente tanto en las, digamos, prioridades mercantiles como en las actividades institucionales. ¿Eso significa dar la vuelta o ignorar la existencia del Estado, ¿no? Y construir pequeñas islas únicamente? No, yo creo que eso no es así. Ahora, sin embargo, las estrategias pueden ser muy diversas. Yo creo que igual que se nos ha criticado, ¿no? Yo vengo, digamos, del ámbito de la construcción de autonomía puramente, ¿no? Digamos que el trabajado, las ecologías, los pueblos ocupados, ¿no? Etcétera. Hay límites, hay dificultades, pero también hay potencialidades, ¿no? Por el espacio de creación colectiva que se puede dar, por la libertad de replantear esos modos de vida, por el efecto contagio, por el efecto de trabajos imaginarios, pero por supuesto que existen límites. Claro, sin embargo, hay unos límites también muy evidentes en lo que yo creo que es un punto de vista naif, ¿no? De pensar que existe una flexibilidad suficiente, ¿no? Y también una capacidad de agencia de los estados que son justificadoras de decir, no, tomemos los estados o las instituciones y hagamos que se trabaje. Eso es una forma de reapropiarse de trabajar con el Estado, pero hay mil otras, ¿no? Hay la oposición, hay la expropiación, hay el forzar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido me parecen mucho más productivas, seguramente más necesarias y seguramente más en nuestras manos, ¿no? Y más prácticas al final, esas otras cosas que combaten, ¿no? Que no ignoran, sino que combaten, que se reapropian, pero de otra forma, que intentan doblar el brazo y por qué no reapropiarse y recuperar lo que existe, pero no desde las mismas prioridades lógicas y bloqueos institucionales que hay, sino doblando, digamos, el brazo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo compañeros muy queridos que se han dedicado años ahí desde algunas instituciones a intentar conseguir ciertos avances, ¿no? Y además toman como referencia los momentos históricos como el de Bill o otros momentos y no se dan cuenta, yo creo, a veces, o eso discutimos mucho, de que lo decisivo ahí no fue solamente la presencia institucional de un actor u otro, sino, digamos, un conjunto o un clima, digamos, de lucha, y creo que en ese sentido debemos estar de acuerdo por lo que habéis dicho con lo laboral, ¿no? También sí que me parece muy importante entonces cuáles son los referentes, ¿no? Y en qué espacios se puede dar de manera más fértil esa retroalimentación. Yo, por ejemplo, he vivido dos procesos, digamos, donde lo común ha tenido mucha presencia, 15M y la ZAD, imagino que tú lo conocerás bien, ¿no? Y veo en los dos diferencias muy importantes, ¿no? Porque claro, en el 15M, aunque pudimos construir un sentido de identidad común, ¿no?
el cómo estaba desligado de la subsistencia, no como en un sentido de crisis, ¿no? El ecofeminismo de la subsistencia no habla solamente de una comunidad que surge en un momento de crisis, de necesidad total, no. Es, digamos, que pone al centro lo reproductivo. O sea, lo común y la comunidad como lo centrado fundamentalmente en la posibilidad de cubrir necesidades. O sea, es una cosa un poco distinta. No tiene que haber una crisis del agua, ¿no? Entonces, claro, cuando el 15M se disolvió, esa comunidad que nos quedaba, pues es como la comunidad Zapier o como otras, o como la comunidad de cuando yo leía mangas. Pues bien, ¿no? Pero su capacidad de agencia, su capacidad de transformar los modos de vida es casi ninguna, ¿no? Aquí, digamos, que ha tenido una cierta cola institucional por su deriva parlamentaria. Pero digamos que lo que surgió de ahí, yo solamente lo he visto en continuidad cuando ha tenido otros proyectos, como proyectos cooperativos, ¿no? U otros, en donde eso ha cogido otro cuerpo. En la ZAD, en cambio, yo creo que la articulación que había del territorio, la construcción de nuevos comunes, ¿no? Que se daban en ese círculo virtuoso de nueva institucionalidad, nuevos comunes, nueva comunidad, ¿no? Y también, sobre todo, la posibilidad de satisfacer necesidades, ha generado una posición de fuerza completamente distinta, ¿no? Completamente distinta. Y además de todo, a la vez que construía, ha servido para defender un territorio y poner en cuestión las lógicas, ¿no? Del extractivismo y de la acumulación capitalista. Entonces, digamos que yo voy más por ahí, ¿no? En ese sentido, que quizá también son poco urbanos, no lo sé, desde vuestro punto de vista. Venga, sigue. Una cosa, con un ejemplo, ¿no? Que a veces... una casa ocupada en Barcelona, que viene en un proceso de comunidad muy fuerte, no solo de la propia experiencia, sino vecinal, encuentros comunitarios, con una implicación muy grande de, ¿no? Comunidades de vecinas, vecinos, y en oposición a la institución, ¿no? Porque hay una ocupación que es la institución por fuera. Después de años, muchos años, y en un contexto electoral determinado, institucional determinado, se les propone una fórmula de garantía, de protección de esa experiencia. Primer elemento, a eso se llega porque hay primero todo un proceso muy fuerte de articulación y un terreno ganado determinado. Eso es una precisión importante. Pero ahí esa comunidad tiene la opción de aceptar esa propuesta, no es una propuesta menor, si no recuerdo mal, 70 años de derecho de superficie. Pero que no son 70 o 90, no sé cuántos, 70 años, a través de una fórmula que es el derecho de superficie, que es una fórmula del derecho privado, ¿no? Que además se ha utilizado y se utiliza mucho para promotores inmobiliarios. Suelo público, se cede la posibilidad de construir o de arreglar una casa durante X años y luego, al cabo de esos años, se devuelve el uso, no solo ya de la superficie, sino de lo construido. Pues se ve esa fórmula como manera de, al revés de, o de manera distinta a las formas que se han ensayado, que es, se cede un año este local a no sé qué asociación y cada año se hace un nuevo convenio, a diferencia de una empresa privada del agua que tiene una concesión de 90 años, ¿no? En lo nuestro, en las cosas concretas, hemos visto que son un año de manera precaria, con un tutelaje fuerte. No sé. Aquí, fijaros, se le está proponiendo una cosa que es potente, vamos a hablar de garantía jurídica, independientemente de luego de los vaivenes electorales y no sé cuántos, aquí hay un derecho de superficie. Esta comunidad, tengo que decir por distintas razones, pero una importante que estaba presente en todo el debate es no aceptamos eso. ¿Y por qué no aceptamos eso? Porque esto no está transformando. O sea, nosotros lo que queremos, en la línea que decía, no es que se ampare nuestra situación, sino que realmente empujemos un proceso de transformación, de devenir como un elo público, que sea capaz de generar una institucionalidad, un reconocimiento, que además sea replicable para otras realidades, que impulse otras realidades, otros procesos, otras comunidades, y que reconfigure la concepción, por tanto, así, de la satisfacción de necesidades desde apuestas comunitarias, ¿no? Y se rechaza. Y entonces se quedan... ¿Lo rechazaron? Sí, lo rechazaron. Y se quedan, por tanto, en la dicotomía público por un lado, comunitario por otro. Perdona, pero ¿qué es eso de otras realidades? Pero más que te un poco ya en este debate. Quiero decir, hay muchos conceptos, hay muchos conceptos, bueno, el tema de la secuela. Hay muchos conceptos que utilizáis que creo que presuponéis que sabemos qué significan.
con qué se identifica. Y no lo tengo muy claro. Uno de ellos, por ejemplo, que aparece a veces también, es esto es el propio concepto que nos ocupa en nuestro proyecto, que es el de común, que yo creo que no está muy claro, que creo que se utiliza con diferentes sentidos según quién lo emplea. ¿Vale? Perdóname que te impresione algo, pero bueno, quería para darle un poquito más de agilidad. Sobre el tema, de todas maneras, que estabas hablando en concreto, es verdad que hay veces posibilidades en la sociedad que se dan y que se rechazan. Se rechazan por grupos que están activos en un momento dado. Se rechazan por cuestiones que pueden ser justificables desde su perspectiva en ese momento o su capacidad para gestionar determinadas cosas. Pero no dejan, a lo mejor no dejan de ser pasos atrás. Sí, no se tiene capacidad para asumir una cosa determinada en la que hay un hueco para introducirse y gestionarla, y entonces se dice, bueno, no porque pensamos a ver cómo asaltamos los cielos y tenemos de aquí algo. Claro, el problema es el que precisamente el señor Adrián, eso pueden configurarse como ejemplos importantes que van a servir para animar a otras personas. ¿No? Pues se queda uno atrás y no acaba eso de traducirse en algo que realmente represente un tipo de, bueno, pues una alternativa. La institucionalización, el tema del Estado también, como en general se trata, lo habéis tratado de diferentes maneras, cada uno de vosotros, ¿no? Creo que vosotros tenéis una perspectiva también distinta. Yo estoy absolutamente en contra de ese enfoque que dice, no digo que sea uno de los que habéis apuntado, que dice el Estado lo público y el resto el mercado. Esto me parece antediluviano, o sea, no es cierto. La idea esta, quiero decir, en el siguiente sentido, el Estado interacciona con la sociedad, interacciona con los capitales, interacciona con los mercados. Tiene funciones con respecto a ellos. En el Estado se introducen sujetos sociales fuera del mercado inicialmente, actores políticos. El Estado es una cosa muy compleja hoy día. Es más, otra cuestión que habéis apuntado es que el Estado a veces no satisface necesidades, muchas veces no, muy a menudo, pero sin embargo no falla en controlar. Absolutamente falso. Falla continuamente en controlar. El Estado por sí solo, hoy día, no puede hacer casi nada. Y por eso una palabra que habéis utilizado mucho aquí, que ha salido, es gobernanza. Porque es que no es cierto eso tampoco. O sea, el Estado en realidad depende de la interiorización de muchos sujetos, individuales o colectivos, de una serie de pautas. Si no las interiorizan, cero. La primera impresión que me ha dado al escucharos a todos vosotros hoy es, digo, aquí hay otras 5 buenas personas. El problema es si toda la gente interioriza determinadas cosas o no. Y yo creo que no. Y tenemos un problema de gordo. Tenemos un problema gordo. Claro, nosotros lo intentamos aumentar a base de hacer proyectos y del tema de introducir en la educación elementos para plantear alternativas. Y los ejemplos de los que habla Adrián, que se pueden constituir, también son importantes, porque sirven para decir que algo más, que algo distinto es posible, y es una manera también de activar pues, esa manera de pensar diferente. ¿Puedo decir algo también? Sí, O sea, yo creo que el Estado sea muy complejo y que sea un entrecruzamiento de instituciones, funciones, prácticas, espacios, etcétera, está claro. O sea, es ciertamente así. Pero yo creo que la reflexión que parte desde las diferentes teorías de los comunes, que efectivamente son múltiples, y con sensibilidades ideológicas distintas, justamente apunta a eso. O una de las cosas a las que apunta es a que hay un juego de tensiones entre el Estado y sus instituciones y los mercados, porque tampoco hay un mercado, son múltiples mercados, pero que ese juego entre los mercados y las instituciones estatales en realidad es un juego circense, es decir, que en buena medida hay flujos entre los estados y los mercados que hacen que la distinción entre Estado y mercado se vuelva tambaleante, precisamente. Es decir, que al final no son tan distintos como parece.
Ese era uno de los puntos, por ejemplo, del manifiesto de Hugo Matei. Es que en realidad la distinción tajante entre el Estado y el mercado es una ficción ideológica que arrastramos desde la época bismarckiana, pero que en realidad no se sostiene cuando lo analizas empíricamente en la línea en la que has planteado tú. Y es ante esa constatación ante la que surge, yo creo, esa otra forma de reconstruir lo público que es la de los comunes. Bueno, vamos a quitarnos el velo delante de los ojos, vamos a constatar que efectivamente el Estado y el mercado no son dos cosas tan distintas, sino que son dos, digamos, el mismo perro con distintos collares, por así decir, y vamos a reconstruir eso, ¿no? Yo creo que van por ahí los tiros, lo digo porque que tengo la sensación de que a lo mejor ahí hay que estamos más de acuerdo de lo que parece. O que el planteamiento que parecía un poco frontal, igual no está, ¿no? Quería decir algo más, pero se me ha ido santo cielo. Hay una palabra así. Pues por ejemplo, creo que acaba de decir. Perdona solo, Luis. ¿Quieres que yo me haga cargo de esto? O... ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? No lo sé, pero me imagino que alguien igual querrá hablar en algún momento. Sí, bueno, sí. Como hemos entrado en todo lo que hay, de repente, vale, sí, por supuesto. Todos los que estéis en casa, por favor, pedid la vez y digan que está ahí al lado, ¿vale? Vigilad con esmero en la visión, pero él los controla, ¿vale? Yo la vez. Había varios, estaba Fujari, ¿verdad? Si hay manos desde casa, que es más difícil participar desde casa. Por ahora no. Vale. Bueno, Luis, acabas de decir que estamos a lo mejor más de acuerdo, pues recuperando una de las cosas que ha dicho Ricardo, que es el concepto de los comunes, me gustaría testar un poco eso. O sea, pues lo que me gustaría es que explicarais un poco qué significa ese comunalizar, ¿no? Porque yo creo que sí que puede haber ciertas diferencias, ¿no? Cuando vosotros tres planteabais el concepto de comunalizar, yo entendía que tiene mucho que ver con democratizar, ¿no? O sea, que digamos, una concepción comunal de lo público es fundamentalmente lo público muy democratizado, ¿no? Pero, por ejemplo, en la posición de Carolina está muy vinculada con, me parece que era Carolina, no sé, muy vinculada con la economía social y solidaria, ¿no? Y en el caso de Adrián, había, por ejemplo, el antiproductivismo, está ahí como muy presente, ¿no? Puede ser que si democratizamos lo público en una comunidad como es mi barrio, que sea Usera, el antiproductivismo no aparezca y de hecho sea como completamente lo opuesto, ¿no? Y en Madrid en general y pues, en barrios como Usera también, la economía social y solidaria, pocos conocemos qué es, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay como diferentes concepciones en realidad de lo común. No sé cómo, cuando decís lo comunalizar o lo común, ¿qué valores hay detrás o qué cuestiones hay detrás? Me alegro de que me hagas esta pregunta, porque este es el siguiente volumen de la enciclopedia de los comunes. En el capítulo 2. En el capítulo 2 de la temporada 2 de la serie de códigos comunes. Esto es lo que tenía que haber introducido Marco como pregunta, que es cuáles, o sea, en esta idea de los comunes, ¿no? De los códigos comunes, cuáles son los principios regidores de estos comunes. Tradicionalmente, el libro que escribimos en el Observatorio Metropolitano hace ya muchos años, en el 2011, escrito en el 2010, establecíamos 4 criterios, o sea, digamos, que caracterizan a los comunes. Uno es el de democracia, o sea, uno es el de universalidad, esto tiene que ver con el acceso. Ninguna persona que pertenece a la comunidad de relación de los comunes se le puede negar el acceso a ese recurso. El segundo es el de democracia. Ninguna persona se le puede denegar la capacidad de decisión sobre ese recurso. El tercero es el de sostenibilidad. Ese recurso se tiene que gestionar de manera sostenible. Ahí podríamos hablar, ¿no? O sea, ya abre en el contexto actual simplemente decir esto tiene que sobrevivir para las siguientes generaciones. Te abre una fractura a todos los niveles de proceso, producción que quieras. Y el cuarto sería inalienabilidad, que se refiere a que no se puede privatizar, no puede dejar de ser común. Las compras del Centro Social Autogestionado del Patio Maravillas introducían uno que para nosotros tiene que ver con la escala MESO, que decían irreplicabilidad. Si no tienes un común que de alguna manera se pueda aplicar en otra parte, otra compra decía, es que es la auténtica universalidad.
los comunes, por sus características, no tienen una capacidad de extenderse, digamos, a comunidades infinitas, y la única manera de que los comunes sean universalmente aplicables a comunidades tendencialmente cada vez más grandes es por su capacidad de replicar. Y ahí es donde entraríamos, digamos, en la expropiación, porque la única forma a día de hoy para ampliar y replicar los comunes sería expropiando de lo que está en manos del privado y del público. Entonces, claro, en esa idea de los valores también, pues estamos en, ¿son estos? ¿Son otros? ¿Son suficientes? ¿Cómo pasamos de valores a principios y a reglas? O sea, ¿cómo vamos a hacer esa articulación compleja, ¿no? Creo que uno de los problemas, o por lo menos que yo me encuentro personalmente también, porque yo hago mi tesis doctoral en la Universidad de Sheffield y trabajo comunes, pero también es cierto que mucha de la literatura de referencia que utilizamos es literatura anglosajona, en general, y luego nosotros, específicamente en España, referencias latinoamericanas también muchas, ¿no? En nuestro caso, pero claro, la idea de commons en inglés se, digamos, deriva tanto en un común genérico como de un bien común, o de un común concreto, que es el común concreto, como de los sistemas que nosotros llamamos mesos, que serían las prácticas, ¿no? Los sistemas replicables que generan prácticas organizativas que hace posible que eso se extienda. Entonces, aquí venimos a preguntar exactamente, precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son, para seguir pensando esta idea de los comunes, cuáles serían esos principios, cuáles serían los valores? O sea, ¿cómo podemos definir principios que sean lo suficientemente, digamos, transversales como para que nos permita avanzar en la replicabilidad, que es un tema que a nosotros nos interesa mucho y creo que lo decimos explícitamente, y que a la vez permitan que se apliquen de manera diferenciada en cada uno de los territorios de una manera netamente situada. Porque cada proceso es un mundo. De todas formas, y solo por terminar, a mí personalmente, pero también porque lo ayuda a editar, me gusta mucho el libro del año del manifiesto de la Carta Magna, y una de las cosas que me gusta es porque relaciona desde el principio los derechos, la democracia política con la democracia económica. Entonces creo que el otro día también en una discusión con la gente de la Marea Atlántica, precisamente sobre temas de democracia, con gente que está más de democracia digital, pero también otra gente que trata más la democracia política con claras influencias de Castoriadis, como puede hacer Amado, Remo de Sabater. Decíamos como si el ciclo quizás del 15M, ¿no? Y que recogió el municipalismo, tenía como enseña esta idea de la democracia, de la apertura y de la discusión como, digamos, un valor político que quizás ahora mismo no estaba apelando tanto en los contextos electorales como pareciera. ¿Cuáles son esos otros sentidos de la democracia? Y creo que ahí todo lo que busca que enlazar el derecho al acceso a la vida como un principio de democracia, que no tiene que ver solamente con la toma de decisiones, sino que tiene que ver con otras muchas cosas, creo que amplía ese concepto de democracia, que no es solamente una democracia participativa, ni consultativa, ni deliberativa, sino que es el derecho, digamos, a acceder a lo que nosotros también decimos, ¿no? De no solamente a los recursos, sino además a la decisión sobre cómo se establecen las decisiones sobre los recursos que ya pasarán al siguiente estado. Eso es lo que dice la recomendación de Adelante. Voy a intentar enlazar una cosa que planteabas también con determinación y también muy rápidamente. Democracia, claramente, lo que estamos discutiendo es democracia, pero no solo aquí, si llevamos siglos con esto desde diferentes perspectivas y es necesario. Precisamente, la comprensión de una idea de democracia económica y una idea de democracia política a través fundamentalmente de su representación Estado-mercado, fundamentalmente sabiendo que el Estado, Gramsci y muchos otros, no es la estructura institucional pura y dura, orgánica, sino que son las relaciones y demás, pero que aún así, y después de décadas, por eso decía lo de diagnósticos y de constataciones,
la capacidad, y yo de manera absolutamente simplona y simplista he dicho control, pero la capacidad que finalmente la reproducción ampliada del capital, la capacidad de concentración de mayor poder en manos privadas de determinados sectores se ha ido consolidando como pauta y que el Estado sigue siendo un elemento central en ese proceso, ahí es donde tenemos la disputa. Y ahí es donde disputamos y creemos que hablar de procesos de democratización a través de esa idea de comunes que estamos definiendo y que hay que marcarle principios, hay que marcarle la hipótesis política y todo lo demás, es una herramienta fundamental, no la única. Porque es que la mejora de un Estado más permeable, con capacidad mayor de consulta, de comprensión, de participación de los lobbies, sí, también es necesario, sin duda. Porque el Estado está ahí y es bueno que también, incluso desde el punto de vista de la democracia liberal representativa, más de carácter delegativo y deliberativo en su caso, realmente se cumpla o llegue más allá de lo que muchas veces en algunos contextos, por ejemplo, decía antes, es que hay alguna alcalde que puede ser una especie de figura despótica. Es que además nuestros sistemas son muy presidencialistas desde el punto de vista de cómo se construye a nivel municipal. A eso me refiero. Si hay una figura presidencialista en nuestros sistemas, es el alcalde. En muchos casos. Entonces, evidentemente que esa es una disputa que no hay que abandonar. No hay que abandonar. Pero la apuesta es, oye, se están dando muchos de comunes, vamos a tratar de que cuando se hable de comunes esté en esa dirección de democratización desde esa perspectiva y que ese polo de democratización fuerce también la discusión sobre la democratización de los cauces institucionales del público, etc., ¿no? Y del papel de lo privado. Dicho eso, la confusión o simbiosis ya entre interés Estado y interés mercado, pues claro, luego también acumulamos muchos elementos de plataforma Castor, todo, bueno, el prestige, qué se ha dado ahí, ¿no? Y qué tipo de articulación, lo que llama la terminología crítica el State Corporate Crime, ¿no? Me parece una buena manera de recoger esos mecanismos institucionales políticos que construyen un interés que se blinda o que se construye, que genera un alto daño social, también habla la terminología, ¿no? Un social harm no recogido jurídicamente, no advertido jurídicamente, frente al cual no hay una respuesta. Es en ese contexto donde creemos que esa necesidad de repolitización, de politización o de hipótesis política de lo común tiene que ser capaz de empujar todas esas figuras. No es que lo común, de manera casi, ¿no?, mágica, a cambiar lo otro y hacerlo bueno, ¿no? Desde el buenismo colectivo haremos bueno también el mercado y el Estado. Es que es un polo de disputa muy fuerte. Y además en un contexto donde la evidencia colectiva, y ahí también recogiendo lo que decía, de la insuficiencia, ¿no?, de los mecanismos que a través de mercado y Estado, en ese sentido, responden a las necesidades, en el caso de la vivienda, es fastuoso, pero acordaros, bueno, no hace falta acordarse de muchas cosas, sino, bueno, en la pandemia, los primeros meses, la indignación colectiva al ver los precios de la luz, ¿no?, por ejemplo, etcétera, etcétera. Por eso cuando hablamos de comunes energéticos, de agua, etcétera, hay un elemento fundamental. Y lo digo, y acabo, no hablo demasiado, con un ejemplo. Cuando se decía, fijaros, el tema de comunes también como democracia es un proceso, es un horizonte y no es algo dado que se pueda definir de manera cerrada. Y en esa tendencia, en esa lógica, ¿no?, en ese camino, tiene que dar algo que ver con lo que tú decías antes. Si nosotros estamos en un proceso de remunicipalización del agua y lo que se hace es pasar de una empresa privada a una empresa pública, pero con un know-how cerrado, hermético, con una estructura jerarquizada, tecnificada, expertocrática, etcétera, sin ningún tipo de capacidad ni de conocimiento de cuáles son las posibilidades políticas de decisión sobre cómo se gestiona el agua, sobre qué tipo de precio público de tasas, sobre qué se hace con términos de pobreza energética, etcétera, etcétera, desde la propia gestión. Bueno, yo, si a mí me preguntan, prefiero la empresa pública, ¿eh? La prefiero.
pero la posibilidad de que cambie realmente una estructura epistémica y de cultura en ese cambio es poca, y además, sobre todo, la posibilidad de reversión otra vez al ámbito privado es facilísima, casi inmediata, en cuanto haya un cambio de mayoría política ahí. ¿Estrategias frente a eso? Dos interrelacionadas, bueno, o tres. Una es democraticemos la institución y tal, y que sea más permeable a la presión. Perfecto, hay que hacerlo. Pero otras dos que tienen que ver más con el tema de comunes, una estrategia de mancomunidad de la gestión, de manera que si cae, por ejemplo, un ayuntamiento, los otros no caen y se mantiene la gestión. Por tanto, pensemos articulaciones que cubren también esa lógica estratégica de decir, oye, es que esto ya no será tan fácil desmontarlo, primero, porque vemos que les es muy fácil desmontarlo, y lo ha sido así históricamente. Y además por eso ponía el ejemplo, es que cuando van en manos privadas son 90 años de concesión, y cuando en manos comunitarias es un año y gracias, ¿no? Y te dicen que, bueno, no, porque esto puede fundamentar chiringuitos, ¿no? Y hay que ir con mucho cuidado jurídico, ¿no? De transparencia, porque si no los chiringuitos... Y la otra, una es estar en mancomunidad y la otra es, si en la empresa del agua hay un espacio de cogestión, participación, control, que yo no te sabría decir hasta qué tanto es una mejora democrática de las instituciones públicas, punto, sin hablarle de lo común, punto. O es la inserción de la lógica comunitaria, porque hay una comunidad, que es una comunidad articulada, organizada, que es la que ha empujado el proceso de remunicipalización del agua, como es el caso de Terrassa, etc. Pues que el Observatorio del Agua de Terrassa, que es la transformación de la Asamblea del Agua de Terrassa, esté en la empresa pública, apunta, alumbra la idea de agua como común, pues una parte, no es ya el agua, es lo común, ¿no? Tenemos muchas cosas ahí y en parte asoma la carta de eso. Y aparte también es un elemento estratégico de conservación de ese modelo, porque le va a ser más costoso políticamente a una mayoría del consistorio siguiente pasar a revertirlo a manos privadas, mucho más costoso. Y ahí lo común no es ya definido, es que el agua en Terrassa es un bien común y punto. Tiene presencia ese debate, es un motor de democratización, es un motor de articulación, de defensa colectiva en proceso. Pues complicadísimo y con muchos frentes de batalla siempre. Adrián quería decir algo, no sé si por aquí tenéis también el momento, Adrián. Aquí no hay nadie, yo estoy... Seguro, ¿no? No haces ya lo he trampa. hecho, he dicho, si queréis hablar podéis preguntar. Vale. Pero no, Bueno. No, a mí me parece muy pertinente y muy sana tu intervención, porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay una dicotomía en la intervención, dicotómica, una multiorientación, y yo la sintetizaría un poco como si los comunes como alternativa de gestión, ¿no? o los comunes como, no sé, instrumento de lucha, o como planteamiento alternativo, o hay que darle concreción, ¿no? Yo no me he dedicado a la explicación de los comunes, pero seguramente es eco de la reflexión que vosotros, que es nuestra principal tema de trabajo, ¿no? Y yo creo que es relevante y que es pertinente, porque el mostrar o visibilizar esa división, porque hay distintos elementos en donde esa fricción se puede hacer más o menos fuerte, ¿no? Mi raíz para pensar en los comunes es sobre todo iraníes, ¿no? Y la manera en la que él habla sobre todo de los comunes como aquello que pueda permitir justamente una vida autónoma, por eso cada línea no son separables, ¿no? Y eso tiene que ver con lo material, pero no solo, tiene que ver también con lo institucional. Vamos a tener dos eventos en el País Vasco, yo trabajo allí, el Congreso de Democracia Comunal, ¿no? Que va a ser sobre esto, yo tengo una intervención allí. Vale, pues podremos saber, ahí les desarrollo un poco más esa autonomía. Yo no estoy en la pero si no os han aceptado ya nos han aceptado, porque ya han dicho que no han aceptado. Y luego vamos a hacer unas jornadas también donde va a estar Luis, ¿no? Pensando un poco en, bueno, en la historia de los comunes y también cuáles serían los fracasos o no de movimientos que han tomado lo común como herramienta de lucha, ¿no? Por ejemplo, las comunas o otros elementos, ¿no? Haciendo un poco esa análisis. Pero claro, si partes desde ahí, hay algunos movimientos de los comunes como democratización o de los comunes como institucionalización alternativa que hay mucha afinidad, la comunicación del agua, y hay otros en donde hay muchos problemas. Por ejemplo, los comunes como de la vivienda, ¿no?
Pero claro, en todos los movimientos que yo, por donde he vivido, por donde he militado, por todo, pues claro, he participado, hay un problema de fondo, y es la insostenibilidad justamente del propio planteamiento de cómo se gestionaría esa necesidad y la dificultad de poner en cuestión justamente cómo esos satisfactores de esa necesidad, ¿no? Entonces, ahí hay una diferenciación que es importante, que viene de antiguo también, casi si quieres en el movimiento socialista, entre la crítica a la desigualdad o la crítica a la alienación, que en el fondo también es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? O sea, ¿son los comunes solamente una forma de que haya una repartición mejor, o haya una redistribución mejor y haya una democratización mejor de lo existente? ¿O son los comunes una forma de poner en cuestión la articulación mercantil, estatal, vital y metabólica de lo que existe? Bueno, son pueden ser las dos cosas, probablemente, o no, no lo sé. Yo creo que algunas cosas son distintas, ¿no? Y seguramente nos llevará a ejemplos también diferentes, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la potencia que tiene pues, movimientos como los de las ideas por transición o movimientos como los de las ecoaldeas, pues, para mí, en el contexto occidental, me parece el ejemplo mejor de eso, es que sí puede combinar eso, poner en cuestión los intereses creados, defender, digamos, el territorio de manera concreta y construir institucionalidad alternativa a la vez que cambia los imaginarios de todo un territorio nacional. ¿No? Porque yo cuando recuerdo que la contraportada de Le Monde defendía al azar, aquí yo no sé, como ver detrás del país que defiende las fraguas por jugador de tablero, ¿no? Pues sería para mí igual de chocante, ¿no? Entonces, es un poco la tensión que yo veo ahí. Y yo sí que creo que por la urgencia de la situación ecológica y también por la posición política, poner mucho hincapié en que la construcción de comunes en ese proceso dinámico, ¿no?, pueda servir a la vez de construcción de nuevas prioridades, ¿no?, y de nuevas comunidades es muy importante. ¿No? Y que replantee esa cuestión de las necesidades. Yo, para mí, los comunes son un instrumento para eso. Yo quería comentar una cuestión que me ha surgido con tu reflexión, y es si muchos de estos comunes urbanos tienden a partir de una élite que, bueno, pues que está formada, educada, muy leída, y que sí busca desde un enfoque colectivo satisfacer unas necesidades, pero claro, no se está replicando mucho. Entonces, es como te decía, bueno, vas a mi barrio y todo esto puede sonar a chino. Que sin embargo, eso no suele suceder en los comunes rurales, ¿no? Porque en general es pues, esa comunidad que en base a unas normas desea satisfacer un bien o explotar un recurso, pero de manera sostenible, ¿no? Yo necesito leña, que el ganado paste y demás, y en esa comunidad pues, se decide. Aquí no, los comunes urbanos en general, no el ejemplo del agua, que es lo que excluye, pero sí surge para satisfacer una élite muy formada y sin embargo no está llegando a la generación en general. Y esto me preocupa y tiene mucho que ver con el debate del público también. Aunque hay experiencias, en general sí, es un debate que hemos tenido muchas veces, ¿no? El tema de los comunes para las medias. Claro, digo yo, cohousing, por ejemplo, ¿no? ¿Quién puede acceder a este tipo de viviendas compartidas? La misma economía social y solidaria también. Hay experiencias de gestión de espacio público por de la Vergoña, o sea, en Barcelona, en una zona de replanteamiento urbanístico, donde los habitantes en un barrio empobrecido ¿no?, optan por, también como resistencia a ese proyecto de urbanización, por gestionar colectivamente un barrio, ¿no? Y ahí hay una zona muy empobrecida y los protagonistas, es cierto que hay interlocuciones y hay complicidades, hay una casa ocupada que tiene ahí también mucho protagonismo para activarlo, pero ahí el despacho y la decisión de dónde va el huerto, dónde van los enanos, cuantos, es de las vecinas y vecinos en una zona empobrecida, fuertemente empobrecida, ¿verdad? Bueno, también, ¿no?, ejemplos de cooperativas de migrantes, o sea, si entramos incluso en economía social y solidaria, porque estamos haciendo cooperativas en general, ¿no? O sea, es cierto que hay este problema que decías al principio de cuál es la producción de imaginario. Entonces, claro, tenemos la producción de imaginario, digamos, de la ecoaldea, ¿no?, como de esos espacios autónomos, en el entorno de los comunes urbanos, y esto es una de las cosas que nosotros también ponemos en cuestión, es
la idea está de como de los huertos comunitarios y los centros sociales que apelan a eso, ¿no? Pero que abrirlo, o sea, coger o sea, entender los comunes como, como lo propone Máximo de Angelis, como un principio de organización social, te permite un tipo de análisis sobre las luchas y los procesos y sobre el modo de articulación entre el mercado y el Estado también, que para mí lo que hace es abrir una vía que es especialmente necesaria porque en la crítica de la construcción del Estado, o sea, de la construcción del Estado y del mercado, como los dos entes que en todas sus, digamos, implicaciones se preocupan por una parte de la producción y por otra parte de la reproducción, lo que dicen los comunes es precisamente esto de no hay una separación entre producción y reproducción. Y muchísimos de los análisis que vemos de comunes empiezan por la producción, quiere decir que el esquema clásico, ¿no? Siempre me confundo con el inglés y el español. En español sería capital, mercancía capital, ¿no? Y en inglés es money. Vale, okay. Capital, mercancía capital. O sea, capital de mercancía capital, y entonces conseguimos C' porque metemos algo, no, porque hay mano de obra, solo el trabajo produce valor. Es como, no, solo la señora, en la mayoría de los casos, que no ese trabajador le da de comer, le limpia, no sé qué, no cuento, solo eso produce valor. Pero la naturaleza. Bueno, y la naturaleza, y toda la explotación de la capital, o sea, todos esos sistemas es lo que produce valor. Entonces, si tú haces un análisis, y ahí yo creo que es también la fuerza que tiene el análisis de los comunes desde el punto de vista del feminismo, que es, no lo analicemos desde la producción, analicémoslo desde la reproducción. No me digas, hay un tipo de producción y necesito la reproducción para esa producción. No, no. Primero está la vida y primero está la reproducción. Y entonces, cambiar, o sea, ese es el giro epistémico, ese es el giro epistemológico que creo que estamos reivindicando, es miremos y analicemos esto desde otro sitio. Y ese otro sitio, para mí, lleva a la crisis del concepto de progreso, lleva a la crisis y de muchos conceptos que se formaron como, digamos, sentidos comunes compartidos de las identidades, ¿no? De las cosas que somos en el mundo y que se produjeron a la vez de la modernidad. Y este momento es la crisis de esos paradigmas. Entonces, nosotros proponemos entrarle por aquí. ¿Por qué? ¿Y por qué tiene potencia? Porque sabemos que hay otra mucha gente que le está entrando por el más fuerte. Y eso es lo que va a hacer que los comunes, digamos, tienen la fuerza. Pero sí es cierto que al poner la gobernanza, al poner en el centro cómo tomamos las decisiones sobre las cosas que necesitamos para la vida, creo que eso es una cosa que ninguno de los otros, digamos, procesos de disputa, de este sentido, digamos, de progreso y de producción de mundo en el que estamos inmersos, que está totalmente en crisis, ninguno le lleva a la centralidad. Esto es lo que a mí me parece. Y pues por eso creo que los comunes es importante. Porque cuando sea esa crisis, ¿no? O sea, todas las crisis que van a venir... Ya, pero digo que cuando venga la realización, o sea, cuando venga igual, yo sí que pienso que va a venir este momento de crisis total, ¿no? O sea, y lo menos multiplicado por 100.000, y que vamos a tener que imaginarnos un modo de gobernarnos y de autogobernarnos que tiene que ser otro. Y espero que estemos proveyendo de herramientas, ideas, imaginarios, posibilidades que cuando venga la crisis, digamos, pues ya esto pensado. Y de aquí podemos sacar ideas. Y es recuperar los momentos de estallido de las necesidades, no como momentos que se pierden, ¿no? Nosotros siempre decíamos del 15M, lo que pasa no despasa. No puede despasar el 15M. No puedes decir, esto llegó y luego ya no es. Sí, sigue siendo. El manga tampoco, El manga tampoco. Sigue estando en casa de mi madre. Oye, yo quería enganchar con lo que está diciendo Ana acerca de la reproducción y la importancia de pensar los comunes desde el punto de vista de la reproducción, para enganchar con un tema en el que estaba pensando antes y que salió tangencialmente, que es el tema de la salud, ¿no? El libro que editáis, hay un capítulo sobre la salud como cuidado colectivo, la salud como bien común, la comunalización de la salud, etc. Es un tema en el que estoy ahora mismo escribiendo una cosa.
y que me está dando muchos quebraderos de cabeza. Porque, claro, el terreno de la medicina, de los sistemas de provisión de salud, es de los terrenos más, probablemente, justamente tecnificados. La medicina es un saber altísimamente técnico. Me quejo yo de los juristas. Bueno, la medicina probablemente sea un saber más técnico aún, ¿no? Y fuertemente jerarquizado en la forma de estar estructurado por las instituciones públicas, por los sistemas públicos de salud. Entonces, cuando uno se plantea la pregunta de cómo comunalizar la salud, cómo hacer de la salud un bien común, un común a secas, si preferís la expresión, pues me surgen muchas dudas, porque, claro, necesitamos altas dosis de conocimiento experto, ¿no? Y uno tiende a pensar que hay poco espacio para la democratización de la atención sanitaria, ¿no? ¿Cómo vamos a someter a deliberación, a debate, a discusión, a participación ciudadana, sea esta estructurada en la forma que sea estructurada, decisiones tan altamente complejas, delicadas, como las que despachan los médicos habitualmente, ¿no? ¿Qué diagnóstico dar? ¿Qué medicamento dar? Si hay que intervenir quirúrgicamente, no digamos, etcétera, etcétera. Entonces me costaba pensar eso, ¿no? Más allá de una serie de principios básicos, que esos sí son fáciles de vislumbrar, como tienen que ver con que hace falta fortalecer, densificar, intensificar la atención primaria, desterritorializar, descentralizar al máximo posible la atención primaria, deshospitalizar, etcétera, etcétera. Todas estas cosas son las que escribe Javier Padilla, también Carlos Lema, de la filosofía del derecho. Todo esto está claro. La Universidad de Derecho a la Salud también está claro. Pero se puede ir más allá y vi la luz con la reproducción. Con la reproducción, con el tema reproductivo. Porque realmente, por ejemplo, hay una cantidad de cosas de las que deciden los médicos, en este caso los ginecólogos, los obstetras o los pediatras, que tienen que ver con las mujeres, la gestación, la lactancia y la crianza, que se han, digamos, expertocratizado, se han tecnificado y han pasado a ser objeto de atención por parte de los pediatras, y que en realidad eran mucho mejor abordadas y mucho mejor tratadas, y siguen estando mejor abordadas y mejor tratadas cuando recurrimos a los saberes en buena medida perdidos de las madres y las abuelas que practicaban la crianza comunitaria de las criaturas y que tenían una serie de saberes que tienen que ver, por ejemplo, con la lactancia, que se perdieron en este contexto, en el contexto español, por ejemplo. Y que en otros contextos, como el chileno, donde yo tuve la suerte de tener a mi hija y donde viví otra cosa, no se han perdido todavía, ¿no? ¿A qué voy con esto? A que efectivamente un terreno tan experto como el de la salud o la atención a la salud, evidentemente en la organización de eso tenemos que contar con el saber experto y no se puede renunciar a eso. Otra cosa es que el saber experto pueda democratizarse hasta cierto punto, las prácticas de los médicos, los protocolos de atención puedan ser de otra manera, pueda desburocratizarse hasta cierto punto, ahí hay terreno por hacer. Hay muchos expertos que han sido acaparados por el saber técnico que no tenían por qué haber sido acaparados por el saber técnico. Hay un caudal de conocimientos en relación con la lactancia y la crianza. Recibe una cantidad de consejos y directrices presuntamente científicas por parte de los pediatras que lo que hacen es desastrar la crianza de tu criatura. Cuando esos conocimientos deberían recaer comunitariamente en otras esferas, ¿no? Entonces, por ahí hay muchísimo terreno, hay muchísimos ámbitos. El de la salud es un ejemplo que han sido, digamos, de los que nos han desposeído y que sin embargo podrían recolonizarse. Hay saberes comunitarios que podríamos recuperar para comunalizar muchas esferas que aparentemente pudieran estar muy difícilmente sujetas a control, gestión comunitaria. Por supuesto, claro. Pero no solo que estoy si lo miras desde el punto de vista de los procesos políticos, el caso paradigmático es el del SIDA. Las personas enfermas de SIDA generaron su propio saber experto, porque la comunidad médica no le dio importancia y no invirtió. De hecho, hay muchos ejemplos, Antonio Gente tiene también varios ejemplos, comunidades psiquiátricas, pero el ejemplo del SIDA es una comunidad concreta que se genera ese conocimiento experto, que es conocimiento experto de verdad y que es gestionado por ellas, de contra una decisión política. Y yo iría más allá de todas maneras. Yo justo he estado trabajando sobre medicina, el último congreso que he participado, y claro, cuando uno ve dónde están los discursos más actuales también de la medicina, hay un descentramiento de ese saber experto, técnico, tecnificado hacia la salud pública. Y cuando uno va hacia la salud pública, la cuestión reproductiva ya no solamente es la cuestión reproductiva humana, sino que es la cuestión de la subsistencia, que es la cuestión de la estabilidad de los ecosistemas y de los modos de vida.
y es en donde están. O sea, a día de hoy, un poco en línea también con la crítica que hacía Ivanilis cuando habla de némesis médica, ¿no? Hay, digamos, una sobrecantidad de enfermedades que tienen que ver con los modos de vida, que tienen conexión con eso, ¿no? Y que hay también una, digamos, infraatención a transformar eso que se deriva, sin embargo, en la cronificación, en la tecnificación farmacéutica, ¿no? Y en unos sistemas sanitarios que se gestionan de una forma u otra están precisamente superados, cubriendo esas nuevas enfermedades que son las más importantes, que son no transmisibles. Ya no tenemos problemas víricos fundamentalmente, ¿no? O de otro tipo, sino que tenemos problemas pues, cardíacos, obesidad, ¿no? Ese tipo de cosas que tienen esa conexión, ¿no? Que encima, además, cuando metes la cuestión de los químicos, cuando metes otras cuestiones como las que estudia el principio de precaución, no son separables de nuestro modelo productivo. Entonces, incluso dentro de la medicina hay enfoques en donde ese papel de los expertos se puede matizar mucho, dentro de que no es la cuestión de los hospitales y de los expertos y los internos apropiárselos, ¿no? Pero que hay un espacio muy grande para replantear cómo, mirando desde la perspectiva de lo común, ¿no? Las prioridades y los puntos críticos cambian. Y yo me tomo esta libertad porque me tengo que ir, porque yo, como habíamos dicho que habíamos quedado los dos, sí, he quedado... Sí, estamos ya... Pero bueno, yo también quería decir una cosa muy... No, que quizás encontramos más ejemplos fuera de la atención sanitaria en sí, ¿no? Por ejemplo, pues la soledad produce muchísimas enfermedades también, y hay muchos proyectos que han hecho acompañamiento, ¿no? O la alimentación, el modelo de ciudad en la que vivimos, la movilidad, ¿no? Que quizás hay más ejemplos fuera de esa atención primaria que hay. También, ahora hemos hablado de los códigos comunes, pero la idea de ver cómo los procesos de comunalización y los códigos van juntos es al revés también, y en términos de acercamiento, como históricamente ya el acercamiento también es un acercamiento del código, desde la ley sobre la recogida de leña, que se llama, es una ley, es un texto legislativo que te impide, es un código que te impide comunalizar. Creo que en términos de salud, eso está clarísimo, que el acercamiento de la salud pasa por el acercamiento del código, y el ejemplo de los patentes ahora que está pasando con las vacunas, cómo se está acercando a través del acercamiento del código, es solo un código, ¿sí? No hay más codificado que esto. Entonces, claro, es del otro lado también, es que la salud y la comunidad van siendo acercadas porque se acerca el código. Y la prohibición del no ejercicio experto, ¿no? Claro, pero agregada de expertos. Pasa que son expertos. Es súper curioso esto, y digo con una cosa que dijisteis antes, hay un artículo muy bonito de Silvia Federici sobre la atención a las personas mayores y los límites del marxismo, donde Silvia Federici pone varios ejemplos respecto a cómo en Estados Unidos hay muchas prestaciones sanitarias que ya las instituciones sanitarias están abdicando de ellas para que sean las propias personas afectadas las que se automediquen, las que suministren las jeringuillas, los tratamientos, etcétera, etcétera. Ese es un caso de mala subrogación de las tareas del Estado, ¿no? Lo que hablábamos antes con la nieve. Bueno, el Estado no hace nada, ya nos encargamos nosotros. Eso no es. Bueno, pero el paradigma de la Free Society o la Democratic Society, ¿no? O la Free Society de Cameron o la Democratic Society en Holanda es esto. O sea, es una, ¿no? En el caso de Madrid, cuando decían, bueno, es que no hay gente con las bibliotecas, las gestionas, que venga la gente y la gestiones, como, no, yo lo quiero gestionar con el recurso, claro. me das el recurso. No me dices y que luego el dinero vaya al ámbito privado. O como hay salud comunitaria, pues entonces podemos recortar la salud normal. Es como, no, es que la salud comunitaria le tienes que dar recursos y le tienes que dar. Por eso como que, de alguna manera, el devenir común de lo público, no, para mí es un poco distinto de la cooperación público-social o incluso público-comunitaria. Es el cambio de paradigma en torno a los criterios, en torno a los cuales se toman decisiones sobre a quién corresponde el acceso a qué recursos y a qué decisiones. Bueno, oye, cerramos el acto y seguimos la charla informalmente. Bueno, pues nada, para los que estáis desde casa, pues, gracias por haber estado, aunque no hayáis participado verbalmente. Muchísimas gracias para los que habéis intervenido con la generosidad y la charla que ha sido interesante. Y nada, cerramos. Nos vamos a dar cita dentro de un mes aproximadamente, la primera semana de julio, ¿vale? Vamos a organizar la segunda parte de esto, en la que hablaremos de los comunes internacionales, ¿vale? Ya os informaremos oportunamente.
y os pasaremos el cartel y todas esas cosas. Y vamos a seguir nuestros libros. Último momento de publicidad. Estrategias, espacios y redes para la innovación urbana, de Carolina Yacamán y otras, técnica y tecnología de Adriana Almazán, y códigos comunes urbanos, de Ana Méndez de Andrés, David Amú y Marta País. Oye, muchísimas gracias a los que estáis en casa y a vosotros. Ya está, queda clausurada la sesión.